Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente al ciclo de reuniones de webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Para mí es un placer estar nuevamente en este año acompañándolos para hablar de distintos temas que son relevantes, no solamente para la salud infantil, sino también para la salud de toda la familia. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante que habla sobre los virus respiratorios. Les vamos a presentar una red de investigación que hemos creado con un grupo de amigos y colegas, y el cual también va a ser una invitación abierta a todos aquellos que estén interesados en esta temática tan importante y de tanto impacto en la morbimortalidad para la población pediátrica. El día de hoy nos acompaña para hablar de virus y más virus, que es lo que tenemos en todas nuestras urgencias, hospitalizaciones, en el ámbito ambulatorio, etcétera. El doctor Iván Felipe Gutiérrez, quien él es pediatra infectólogo que trabaja en la ciudad de Bogotá. Él ahorita va a presentarse de una forma más amplia, que nos va a hablar sobre epidemiología de los virus respiratorios. Posteriormente, la doctora Laura Mendoza, que también es infectóloga pediatra, que trabaja en la ciudad de Valledupar, pero que además está haciendo una maestría en educación en salud superior, en salud, nos va a hablar sobre manifestaciones clínicas de los virus respiratorios. Luego el doctor Jaime Patiño, perdón, al revés, el doctor Jaime Patiño nos va a hablar de manifestaciones clínicas de los virus respiratorios, y luego la doctora Laura nos va a hablar de las complicaciones de las infecciones por virus respiratorios, y vamos a finalizar con un invitado muy especial para nosotros y que nos llena de orgullo y nos llena de mucha satisfacción, porque cada vez más nos damos cuenta que hablar de prevención, de tratamiento, de virus, de infecciones en niños, no es lo mismo si no involucramos al resto de la familia. Debemos también pensar en los adultos mayores, en los adolescentes que ya van llegando a la edad adulta, y cuando hablamos de prevención y de tratamiento de enfermedades, debemos involucrar todo el ciclo de vida. Entonces nos va a acompañar el doctor Sebastián Bravo, quien es internista infectólogo, y nos va a hablar de las manifestaciones de los virus en los adultos. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra al doctor Iván Felipe Gutiérrez, no sin antes decirles que vamos a tener al final una sesión de preguntas, que esperamos que sea muy nutrida y que el tiempo nos dé para tener un webinar de mucha calidad académica. Gracias. Listo. Hola, buenas noches para todos. Creo que ahí ya se ve la pantalla, ¿cierto, Clau? Sí, ya lo vemos. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues muy contento de compartir este espacio con ustedes, con pues, los colegas y amigos con el que compartimos el panel. Y vamos a hablar estos próximos 15 minutos, perdón, de la circulación de patógenos respiratorios, qué ha pasado, y queremos compartir con ustedes qué es, para dónde vamos con viral. Lo primero que queremos transmitirles es: esto es viral, es un grupo de colegas, amigos en diferentes campos, especialidades, cuyo principal objetivo es estudiar las infecciones respiratorias, el impacto, su generación de conocimiento, y empezamos con 1 o 2 centros para llegar a Bogotá, luego Colombia y seguramente la región. Es el grupo de compañeros y amigos, a todos los conocen, algunos compartiremos hoy como con Juan, Laura, Jaime, pero el grupo es tremendo, estamos muy contentos y muy motivados, y queremos empezar a contarles de dónde sale viral. Y básicamente la hipótesis y objetivo surge, o más bien la hipótesis de: estábamos absolutamente convencidos de, como dijo Clau, fíjense que los virus nos rodean, aumentan los virus, aumenta el pico, y estamos absolutamente convencidos que variaciones en la circulación viral de estos patógenos respiratorios tienen un profundo impacto en la práctica diaria hospitalaria. Estamos convencidos que en la medida que disminuya, aumente, se modificará también las consultas, la ocupación, los diagnósticos, usos de antibióticos, coinfecciones, en fin, es capaz, sin duda, los virus, lo creemos así, de modificar este comportamiento. De tal forma que empezaremos por conocer o por querer describir cómo son las variaciones en la circulación viral que impactan la gestión clínica. Y miren que de forma inicial lo describíamos con datos locales, pero el objetivo es identificar no solo qué pasa en mi centro, en el centro de Laura, en el centro de Jaime,
sino qué pasa en Bogotá, qué pasa en Colombia, Cúcuta, Medellín, Manizales, etcétera, para llegar idealmente a Latinoamérica. ¿Qué hemos hecho? Y lo que van a ver tiene que ver con esta construcción de metodología que podemos decirle vamos casi para un año trabajando y madurando la idea. Y básicamente nos fundamentamos en tener pruebas virales identificados por biología molecular. En este caso usamos una plataforma de PCR múltiple y analizamos parte de la información usando un software, Syndromic Trends, pero el mensaje es que independientemente del software que tengamos, si somos o podemos consolidar los datos de nuestro centro, podremos analizar y tener acceso a esta información. Esto lo integramos, fíjense que parte de nuestro objetivo de hipótesis con los diagnósticos institucionales, los RIPS, la OAI, que incluyen los CIE-10 tipos de diagnósticos, J00, J22, JUNET, datos clínicos de gestión, porque recuerden que en últimas el análisis pretende eso, ver cómo en la medida que se modifican los virus, se modifican esos datos de gestión. Quiero contarles que en este lapso de tiempo hemos creado algoritmos, estrategias de análisis, automatización del proceso, para poder finalmente salir al aire con todos y esperar que lleguen muchísimos centros para generar información. Usamos Python, R, AppScript, Excel, y la naturaleza del estudio es ecológico, así que tengámoslo claro, no establece causalidad, pero sí algunas pistas en términos de potenciales asociaciones. Y empecemos rápidamente con epidemiología. ¿Qué ha pasado en términos de circulación viral? Y miren que este es un panorama general de lo que pasó durante el 2022. Y quiero que nos hagamos una idea de, miren en morado, definitivamente el principal actor en infecciones respiratorias, no solo en niños, también en adultos, es sincitial respiratorio. Miren el papel tan interesante que tiene rinovirus, permanente a lo largo del tiempo. Miren los picos que hace COVID-19. Y nos familiarizaremos con esto que hizo adenovirus. Miren este aumento particularmente en el segundo semestre del 2022. Y más adelante Juan mencionará qué pasa con niños, qué pasa con adultos, algún proxy de lo que pasa, pero miren cómo es de cambiante el escenario de la circulación viral. Vean que esto era la semana 15 de enero. En la institución, en una de las instituciones en donde estoy, miren cómo el virus, rinovirus, era el patógeno más frecuentemente identificado. El segundo para ese momento era influenza H1N1. En un tercer lugar, respiratorio sincitial. Cuarto, micoplasma. Y miren lo que pasa para el 24. Rinovirus, lo vimos a lo largo del año, pero entonces ya no es sincitial, entonces, perdón, sigue sincitial, baja influenza, sube un poco para arriba coronavirus. Y lo que queremos transmitirles con esto y radica la importancia de virales son cambios en una semana. De tal forma que tenemos que pensar cada cuánto deberíamos analizar la circulación viral. Yo creo incluso que una semana es mucho, pero bueno, por lo menos de manera semanal. Y entonces, miren algunas particularidades de lo que pasó 2022-23. Miren 2022 el pico dramático de adenovirus, y digo dramático es porque quiero que miren a mano izquierda, 30 hasta 40% de positividad. Miren cómo la positividad de SARS-CoV-2 es realmente fluctuante, oscilante todavía, aunque parece unos picos, entre comillas, con algo de temporalidad, no es claro porque parece no, tiene que ver más con esta aparición de variantes. Miren rinovirus, enterovirus, lo frecuente o lo más bien lo permanentemente en términos de circulación, y miren metaneumovirus. Entonces nos va a interesar mucho que dominemos metaneumovirus. Miren los picos y quiero que luego cuando analicemos datos de viral veamos qué comportamiento tiene metaneumovirus. Y este es el que conocemos, virus sincitial respiratorio. Y entonces quiero hacer un énfasis en esto, que es lo que siempre mencionamos como el pico respiratorio. Y vean que ya le vamos dando cara e identidad clínica al porcentaje de positividad. Aumenta sincitial respiratorio y eso correlaciona, miren las fechas, febrero, marzo hasta julio, un poquito en diciembre, ¿cierto? 2 picos en diciembre, pero nuevamente febrero, marzo hasta julio, aumento de la circulación de sincitial respiratorio. Pero cuando hablamos de viral y hablamos de estas plataformas de análisis de la información y hablamos la capacidad que tendrá, esperamos viral para analizar sus datos, los datos de Colombia, nos permite identificar esto. Teníamos desde octubre del 2020 una prevalencia de micoplasma neumonía del 0%, 0,5, 0,6, 0,8, hacemos un piquito en enero, febrero y miren lo que pasa a partir de julio, un fenómeno descrito no solo en Bogotá, a nivel mundial, en Cúcuta, Medellín, Cali, pero es importante que tengamos a mano izquierda los porcentajes de positividad, porque no quiere decir que toda neumonía que no mejora, corazón, etcétera, pero sí
la importancia de lo que queremos transmitirles de conocer los datos de epidemiología local, cómo está circulando y cómo se modifican estos patógenos frecuentemente identificados. Este es un ejemplo realmente, pues nos gusta mucho porque miren lo que pasó con influenza durante el 2022 hasta el momento. Y miren cómo el primer, o más bien terminando el semestre del 2022, fíjense, H3N2 predomina como el aislamiento en términos de identificación de influenza más frecuente. Pero vean lo que pasa para el segundo semestre de 2023. Fíjense que es H1N1 y empieza a aparecer influenza, lo vimos, comportamientos neurológicos inusuales, pero vean lo interesante, particularmente en Bogotá, pero se está describiendo en Colombia, casos en adultos, pero no tan grandes. Juan Sebastián nos va a contar, pero insisto, vean cómo el análisis de la epidemiología es fundamental para comprender lo que pasa en la clínica. Y quiero estos últimos 5 o 6 minutos que nos quedan, contarles qué pasa entonces con el potencial análisis que queremos llegar a hacer de viral. Y vean que lo primero que quisimos analizar, más allá de lo evidente, es comprender qué pasó con la temporalidad de los virus, cómo se comportan después de pandemia, se han modificado. Miremos algunos datos clínicos, aislamientos, codetecciones virales, bacterianas, neumonía complicada. Y miren que este panorama general ya nos habla de lo que pasó en 2022. Miren que cuando vemos los aislamientos virales más frecuentes, fíjense cómo en tercer lugar en 2022 se metía uno que no solía ser frecuente, ocupando un lugar tan importante como causa de infección respiratoria grave, y es adenovirus. Entonces, fíjense que perfecto, si respiratorio rinovirus, que estamos convencidos que algo de patología generan, estamos absolutamente convencidos, esperamos tener más evidencia y más datos para demostrarlo. En segundo lugar, sincitial, pero miren cómo adenovirus para el 2022 muy cerca, sincitial ocupó un tercer lugar. Sigue siendo tercer lugar en 2023, pero fíjense que muchísimo menos en comparación al año inmediatamente anterior. Pero miren que empezamos a analizar temporalidad, empezamos a analizar a mayor profundidad los datos de circulación y queremos identificar patrones para comprender, recuerden el objetivo viral, cómo esto tiene implicaciones clínicas. Y vean que es interesante que empezamos a ver a 2022-23 cómo empieza el rinovirus a sentarse y a tener un comportamiento similar. Vean que es interesante que él empieza a aumentar sus números tanto en 2022 y 2023 un poco antes de lo que conocemos como el pico respiratorio. Porque miren que si lo comparamos con sincitial, sincitial arranca para esa última semana de febrero y vean cómo casi calca 2022 y 2023 su comportamiento. Micoplasma lo traigo a propósito para ver el pico que definitivamente no se comparaba con los años previos, y vean metaneumovirus, y nos interesa mucho dominar sincitial, rinovirus, metaneumovirus, y estamos absolutamente convencidos que estudiaremos muchísimo metaneumovirus. Y vean lo interesante, rino aparece antes, sincitial calcado un poquito después, pero vean cómo este aparece de manera muy similar a sincitial respiratorio, pero fíjense que no parecería tener ese pico que hace más bajito sincitial respiratorio en la segunda mitad del año. Y entonces, como viral pretende identificar cómo este porcentaje de positividad modifica algunos patrones clínicos, fíjense que correlacionamos los porcentajes de positividad con los aislamientos bacterianos y empezamos a identificar algunas cosas interesantes, una mayor correlación en términos de aumenta circulación de sincitial respiratorio, aparentemente encontramos más Haemophilus influenza, algunos fenómenos interesantes relacionados con neumococo que iremos explorando. Paso un poquito rápido para compartirles más datos. Vean esto que es muy interesante. Estamos convencidos que el porcentaje de positividad de los diferentes virus modifican conductas, especialmente en clínicas pediátricas. Y en la clínica infantil con subsidio, fíjense cómo en la medida que aumenta la circulación de identificación de metaneumovirus y sincitial, usamos más ampicilina. Es un mensaje que tiene que ver con que, ok, esos casos en los que potencialmente hay sobreinfección o dudas, particularmente son en menores de 2 años, porque les cuento que con subsidio usamos ampicilina en menores de 2 años y penicilina en mayores de 2 años con sospecha de neumonía o sospecha de bronquiolitis sobreinfectada. Pero vean lo interesante, en cambio, rinovirus, que suele comprometer a pacientes más grandes, fíjense que esa correlación suele ser mayor para penicilina. Pero miren lo que nos pasó con adenovirus.
aumentó más allá de lo usual el uso de ceftriaxona y ya lo vamos a ver clínicamente eso a qué hacía referencia. Pero vean que cuando queremos ver porcentajes de positividad de virus y comportamientos desde el punto de vista ecológico que modifican la gestión hospitalaria, los diagnósticos de nosotros como clínicos, vean esto tan interesante. En la medida que aumenta sincitial, aumentan los casos de pacientes hospitalizados por IRA. Y alguien dice, sí, no tiene, es lógico, claro, es lógico, pero lo que intentamos es cuantificar esa correlación. Pero aún más interesante nos parece describir cómo metaneumovirus, recuerden que estaba calcado con sincitial, ¿se acuerdan? También tiene una correlación muy importante. Entonces me dicen, ¿tiene el mismo impacto que sincitial? Sin duda no, porque encontramos 150 aislamientos en un pico de sincitial versus 50 del otro. Pero miren lo importante. Aumento en la positividad de manera fuerte se correlaciona con aumento en los casos de IRA. Y miren que esto lo hemos visto descrito en la literatura y nosotros decimos, oiga, es que el rino, imagínense que aquí tomamos CIE10, sesgo de selección, de registro, lo que quieran, pero vean lo interesante. Los registros codificados con CIE10, recuerden Python, R, etcétera, identifican una mayor correlación en la medida que aumenta rinovirus con el aumento en los diagnósticos de asma. Y vean esto, y la digo muy rápido, pero todos recordaremos lo que pasó en 2022 y neumonía complicada. Y vean que tiene que ver con que hay una correlación identificando los diferentes virus con neumonía complicada. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una matriz gigante en la que tenemos casos de toracoscopias, toracotomías codificado como neumonía complicada. Y miren lo interesante, efectivamente correlacionamos de una manera objetiva eso que vimos en la clínica. Terminemos con algunos datos desde el punto de vista de gestión hospitalaria, porque claro, esto impacta al clínico, esto impacta sobre infección, esto impacta, pero miren estos datos que si nos preguntan al equipo viral, para nosotros son posiblemente de los más interesantes y posiblemente de los que tengan un impacto dramático. Miren que lo que queremos identificar en esta diapositiva y análisis posteriores que vienen es cómo es la correlación en términos de números de positividad de diferentes patógenos y realización de pruebas. Imagínense lo siguiente. Esto es un proxy de, en la medida que aumenta la positividad de sincitial y de metaneumovirus, aumenta el número de pruebas. Veámoslo como un proxy de severidad, van más niños a urgencias, van más niños hospitalizados, porque en esta clínica en particular, esa prueba de biología molecular se hace especialmente en niños regulares a malos. No se les olvide papel de metaneumovirus, papel de sincitial. Y miren esto que es realmente interesante, parece hecha a propósito, pero básicamente lo que describe es número de pruebas, ¿sí ven? Apiladas, no al 100%, en las que se describen distribuciones de los virus más frecuentes. Y esto, pacientes hospitalizados por IRA. Miren que no era secreto, ya lo hemos mencionado, aumenta el porcentaje de positividad, ¿se acuerdan de este azul claro? Sincitial respiratorio, y aumenta la ocupación de la clínica. Baja o aumenta nuevamente, ¿se acuerdan? Desde febrero hasta julio aumenta la positividad. Pero miren este fenómeno tan interesante. Oiga, aquí va, perdón, miren que aquí bajó la positividad sincitial y bajaron las hospitalizaciones, pero vean que aquí bajó sincitial y aumentaron las hospitalizaciones. Y quiero introducirlos estos 2 minutos que me quedan en el papel que tuvo adenovirus en modificar la gestión hospitalaria y sin duda los conducta y desenlaces clínicos durante el 2022. Y esta es realmente espectacular, porque miren que hacemos una descripción gráfica de cómo en la medida que aumentan los casos de infección respiratoria hospitalizados, 2022-23, baja el promedio de edad de niños. Y uno dice, pero eso no tiene ciencia. Es interesante porque fíjense que permitirá seguramente muchas intervenciones. Estos niños, particularmente con IRA, en estos picos suelen ser niños más pequeños. Recordemos el papel de la etiología bacteriana en estos es definitivamente mucho más baja, pero miren lo interesante, aumenta IRA, baja edad, aumenta IRA, baja edad, y miren, baja IRA, aumenta edad. Pero quiero que miren esto, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que sube IRA, ¿cierto? Y la edad no bajó tanto como solía hacerlo. Entonces, rápidamente les muestro esto. Miren que hacemos correlaciones de acuerdo a la positividad o identificación de un virus predominante, cómo se comporta la edad de los niños. Y miren lo interesante, el sincitial es muy poderoso para jalar hacia abajo la clínica en términos de
¿Qué niños se hospitalizan? Sin duda se hospitalizan niños más chiquitos. Y en cambio Rino no es que sea muy poderoso, pero él es bueno para decir no, se hospitalizan niños particularmente más grandes, pero nuevamente sincitial pegado a metaneumovirus. Vean aquí tan interesante. Aumentaban IRA. ¿Y cuál creen que son las líneas punteadas? Sincitial. Es decir, sincitial calca las hospitalizaciones por IRA. ¿Sí ven? Perdón. Sube, sube IRA. Sube, sube IRA. Pero quisiera que se preguntaran por qué aquí bajó sincitial y la IRA subió. ¿Qué opinan? Porque miren, aquí bajó sincitial y la IRA bajó. ¿Qué pasó en este periodo? Efectivamente, adenovirus. Cuando las estancias hospitalarias, perdón, hospitalizaciones debieron bajar, miren el que apareció. Y esto sigue contribuyendo a demostrar lo que queremos contribuir a describir con viral. Y es ver cómo los virus, su positividad, su identificación temprana de una u otra manera modifican la clínica y la gestión hospitalaria. Mírenlo acá, otro dato interesante que lo vimos en el 2022. Cuando analizamos número de reingresos 2022-2023 en el contexto de un estudio ecológico, acuérdense lo que nos pasaba con adeno y decimos volvió el adeno, oiga, y volvió un adeno y no sabíamos si era intrahospitalario, si es comunitario, y hay varios factores e hipótesis que plantearemos en viral. Mayor facilidad de transmisión, sí, pero acuérdense periodos de incubación de hasta 10 hasta 14 días. Pero miren cómo adeno se asocia particularmente a aumento de reingresos hospitalarios. Termino con esta diapositiva porque me pasé 4 minutos realmente, y es alguna aproximación en frecuencia de circulación y estancia hospitalaria. Y lo que nos planteábamos con viral es, ok, ya vimos que aumenta la hospitalización, ya vimos que aumenta neumonías complicadas, consumo de antibióticos. ¿Cómo se comportan las variaciones en la circulación e identificación viral y las estancias? Y esta es increíble, porque miren la imagen tan interesante que vemos acá. Miren que aumenta el pico, ¿se acuerdan? Esto era hospitalizaciones de IRA y esto es el promedio de estancia hospitalaria. Y miren que a diferencia de tan pronto como subía el sincitial, ¿se acuerdan? Era el pico de estancia, perdón, de hospitalización. Miren que aquí se retrasa, perdón. Entonces, hay un pico de IRA, aumenta la estancia hospitalaria en esa clínica. Vean, estos son días. Baja el pico, bajan los días de estancia. Miren aquí lo que pasó, bajó el pico y bajó la estancia. Pero vean que aquí bajó el pico, pero en cambio aumentó la estancia. Y a nosotros nos preguntaban como clínicos, doctor, ¿qué pasa con la estancia? Nos decían desde el punto de vista de gestión, pediatría, ¿qué estamos haciendo? No, no estábamos haciendo nada ni bien, ni mal, ni regular. Muy bien, lo estábamos haciendo. Pero ¿quién se metió? Miren, sincitial, él baja y bajaba todo, ¿se acuerdan? O más bien, él sube y sube todo, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó sincitial y aumentó la estancia? Miren lo que pasó. Nuevamente, datos interesantes y adicionales que describen cómo la variación de los virus modifican la clínica, pero también la gestión hospitalaria. ¿Qué camino nos queda en viral? Describir temporalidad, carga, gestión hospitalaria, impacto clínico, costos, picos, brotes, alertas. Pero queremos invitarlos a participar porque el objetivo es predecir, ya no describir, es predecir. Ojo, tercera semana de febrero, aumenta el pico de sincitial. Al pasar de un 30%, son ejemplos hipotéticos, pasaremos a una ocupación del 50 al 80%. Requerimientos hospitalarios y clínicos, imaginen la matriz con datos de cánula de alto flujo, estancias, etcétera, impacto en estrategias de prevención. Recuerden que nuestro siguiente modelo de predicción, ok, vimos esto. Ahora, ¿qué pasa si yo implemento una estrategia que previene en el 80% de la hospitalización en la clínica? Ok, sus días de estancia a lo mejor serán tanto, su ocupación será tanto, su uso de antibióticos será tanto. De tal forma que, pues, un agradecimiento a las instituciones y a los equipos con los que estamos trabajando esta prueba piloto y publicación inicial, y sin duda al equipo viral y a todos los invitamos a participar, a seguirnos y a ser parte de los protocolos. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Mil gracias al doctor Iván. Sigue el doctor Jaime Patiño, quien es infectólogo pediatra de la Fundación Valle del Lili, que nos va a hablar sobre manifestaciones clínicas de los virus respiratorios. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por organizar este primer webinar. Pues hoy voy a hablar rápidamente también así de como estuvo Iván tratando de
mencionar pues algo de las manifestaciones clínicas de las infecciones respiratorias, enfocadas especialmente en las infecciones virales. Ustedes saben pues que los virus respiratorios o que causan infección respiratoria pueden causar desde un resfriado común hasta pasando por un croup, pasando a laringitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. Es por esto, pues, que antes de empezar acá, ay, ahora no sé qué está pasando con, ya. Quería retomar un concepto que está siendo utilizado recientemente desde la pandemia acerca de lo que hizo SARS-CoV-2 y COVID-19 en toda la inmunidad, especialmente de los niños, cuando se enfrentan a nuevos virus o a infecciones virales. Entonces pasamos de un concepto que hablamos de deuda de inmunidad a otro nuevo que está también realmente recientemente colocado, digamos, en la literatura, que se llama robo de inmunidad. ¿A qué se refiere esto que aparentemente pues, nos ha llevado el COVID-19? Pues todos hemos notado desde que terminó la pandemia, desde que pasó la pandemia, que ha habido un creciente y un descontrolado número de casos que pues han originado muchos debates acerca de por qué nos está ocurriendo esto después de la pandemia. El primer término que se acuñó fue deuda de la inmunidad, que se refiere específicamente pues a la reducción de la propagación de otros patógenos debido a las intervenciones, principalmente las no farmacológicas, el uso de los tapabocas, el lavado de las manos, que se colocaron precisamente para frenar la propagación del SARS-CoV-2 y además otras intervenciones como por ejemplo el distanciamiento social, el cierre de los colegios, de las escuelas, que también ayudó a disminuir toda la carga de los demás virus. Entonces hubo una falta de estimulación inmune debido a una circulación reducida de agentes microbianos, también se acompañó de una reducción de las tasas de vacunación y esto generó como tal una deuda de inmunidad que podría pues llevar a consecuencias negativas como lo hemos visto. Ahora estamos también con un nuevo término que se llama robo de la inmunidad, que fue acuñado también recientemente en el 2022 por este doctor Gregory en Canadá, que se refiere a la noción de que el mismo SARS-CoV-2 se roba la inmunidad y deja que las personas que han tenido COVID-19 sean más susceptibles a otras infecciones, que otros acuñan mejor el término de brecha inmunológica en lugar de deuda inmunológica. Estamos, digamos, en este nuevo panorama post-pandemia y es por eso, pues, que tal vez con toda la adquisición de tecnología que se hizo con la pandemia, que ha permitido que podamos tener acceso a información microbiológica que antes no teníamos, podemos nosotros ahora sí estar hablando, como lo decía Iván, de todas las características que se ven en cuanto a la estancia hospitalaria, la clínica de cada una de las infecciones virales. Como ustedes saben, siempre cuando uno va a describir un caso, pues hay que hacer una adecuada anamnesis en la cual tenga en cuenta el estado de vacunación, esto específicamente para influenza y para COVID en cuanto a los virus, pero también para bacterias como neumococo, como tosferina, entre otras. En el caso adicional hay que averiguar sobre historial de viajes, noción de contagio y toda esta información más la información microbiológica o epidemiológica que aporta digamos, los nuevos paneles, hace que podamos nosotros predecir o sugerir un diagnóstico correcto pues en la mayoría de los casos. Entonces las infecciones virales, como ya lo había mencionado, pueden pasar desde el resfriado común, por todo lo que es el tracto respiratorio alto hasta el tracto respiratorio bajo, a la neumonía. Pero la neumonía puede ser viral, pero también puede ser una neumonía que sea con coinfección bacteriana. ¿De qué depende esto? Pues de la edad. Sabemos que los más pequeñitos son los más afectados, los menores de 2 años especialmente, o los lactantes, incluso los menores de 6 meses para algunos patógenos es, digamos, un factor de riesgo principal. Las comorbilidades, eso lo hemos visto también con COVID, por ejemplo, en el caso de obesidad, y la virulencia del agente causal, lo mencionó también Iván, por ejemplo, en el caso de adenovirus. Y esto hace que, dependiendo de todos estos factores, vaya desde una enfermedad leve y autolimitada hasta una enfermedad potencialmente mortal. Si tenemos en cuenta cuáles son los signos y síntomas de la neumonía viral, pues digamos que el principal signo es la fiebre, que se puede acompañar o no de escalofríos. La tos en general es no productiva, se puede acompañar también de rinorrea y hialina, mialgias,
que es específico o más característico de algunos virus que de otros, dolor de cabeza, fatiga. Estos síntomas pueden estar unos acompañados de otros, puede haber unos, puede haber otros en los pacientes. Cuando uno hace el examen físico, pues puede encontrar ya sea taquipnea o disnea, taquicardia o bradicardia, la presencia de sibilancias o roncos o estertores, puede haber retracciones externales o intercostales, puede haber alteraciones en la percusión, disminución de los ruidos, dolor pleurítico, frote pleural, puede haber ya dependiendo de la severidad, presencia de cianosis, brote, que también nos ayuda como a distinguir entre uno y otro cuadro, y pues signos de dificultad respiratoria aguda. En cuanto a lo que mencionó Iván al inicio, y trayendo el ejemplo de lo que significa el término deuda inmunológica, traigo esta referencia que fue publicada en el Pediatric Infectious Disease Journal, específicamente por acá por Iván y por Claudia y por otros colegas que están aquí también presentes en Viral, acerca de lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con adenovirus en el segundo semestre del 2022, y ustedes ven acá pues el repunte que tuvo adenovirus en su presentación clínica y con gran severidad. Y así, pues ya lo mencionó también Iván, todo lo que ha venido pasando con los demás virus respiratorios. Entonces, en adenovirus como típico, tenemos que es un paciente que generalmente tiene fiebre, tiene malestar general, tiene dolor de cabeza, dolor de garganta, ronquera y tos, en un periodo de incubación de 4 a 5 días, que es un poquito más largo respecto a los otros periodos de incubación de los demás virus, y que se puede asociar o no otros síntomas, por ejemplo, queratoconjuntivitis o diarrea, dependiendo de los serotipos que estén ocasionando el cuadro. Entonces, algunos se asocian más a diarrea, otros se asocian más a queratoconjuntivitis, e incluso hay otros serotipos de adenovirus que se pueden asociar a otras complicaciones, hepatitis, cistitis hemorrágica. Y acuérdense que también tuvimos hace poco una alerta epidemiológica de infección por adenovirus con falla hepática, precisamente en el 2022. En adultos inmunocomprometidos, pues la fiebre es predominante, los síntomas gastrointestinales también pueden ser graves y aunque generalmente el adenovirus se aísla del tracto respiratorio, los síntomas pulmonares puede que no sean siempre los prominentes y puede haber una diseminación sin evidencia clara de una neumonía. Y podemos ver pues otros cuadros como ya les mencioné. En cuanto a influenza, pues tenemos que tener en cuenta que es la causa viral más común de neumonía y los síntomas característicos son tos persistente, dolor de garganta, dolor de cabeza, mialgias, malestar, que pueden durar entre 3 a 5 días y que estos síntomas pueden empeorar con el tiempo y aparecer con otros nuevos síntomas como la dificultad respiratoria y la cianosis. Lo típico de la influenza H1N1, que es la que está circulando actualmente pues, en este momento en nuestro país, o por lo menos aquí en Cali la estamos viendo bastante, es fiebre, tos, que es básicamente los síntomas más universales, casi el 100%, con dificultad para respirar en un poco más de la mitad, fatiga, debilidad en un poco menos del 40%, escalofríos, mialgias, rinorrea. Fíjense que la rinorrea no es típica de influenza, solamente en un tercio de los casos. Dolor de garganta, dolor de cabeza, vómitos, sibilancias y diarrea. Diarrea también es un síntoma que puede estar presente hasta en un cuarto de los casos. Cuando influenza ataca al pulmón, generalmente los pacientes que están más comprometidos son niños con fibrosis quística, los receptores de trasplantes, algunos adultos que tienen pues sus patologías crónicas, cardiovasculares o respiratorias, pacientes tanto niños y adultos como diabéticos, con enfermedad renal, con hemoglobinopatías, y eso lo vemos también con frecuencia acá en esta zona del país que manejamos bastantes pacientes con este tipo de alteraciones o inmunosupresión. También pueden llevar a brotes en hogares de ancianos, en centros de atención crónica y en adultos sanos mayores. ¿Cómo se presenta la influenza? Hay 3 presentaciones descritas. Una es la neumonía primaria por influenza, otra es la neumonía bacteriana secundaria. O sea, hay una primera neumonía por influenza y una infección bacteriana posterior, o puede haber una coinfección de influenza y más bacterias concomitantemente. La primera se manifiesta pues con tos persistente, dolor de garganta, dolor de cabeza, mialgia y malestar durante más de 3 a 5 días. La segunda
los síntomas pueden empeorar con el tiempo, pueden aparecer nuevos síntomas respiratorios como dificultad respiratoria y cianosis. Esta es la forma menos común, pero es la más grave en términos de complicaciones pulmonares. En cuanto a la segunda, que es la neumonía inicialmente por influenza con una infección bacteriana secundaria, generalmente lo que vemos es un paciente que hace una recaída de fiebre alta y aparece tos con expectoración purulento, luego una mejoría inicial, con una radiografía que muestra nuevos infiltrados pulmonares, y las bacterias que más comúnmente se asocian son neumococo, casi en la mitad de los casos, seguido de Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y otros gram negativos. Por último, la neumonía mixta, que es la que se presenta junto con virus y bacterias, es la más común, en la cual hay una progresión gradual de la enfermedad, hay una mejoría transitoria seguida de un deterioro, y en el cual al hacer los estudios se aíslan tanto patógenos bacterianos como el virus mismo de influenza. Pasamos rápidamente a neumonía por virus sincitial respiratorio, que es la causa más frecuente de infección del tracto respiratorio inferior en bebés y en niños, y la segunda causa viral más común de neumonía en adultos, y cuyos síntomas pues son similares a los de otros virus respiratorios. Puede dar fiebre, menos que influenza, tos no productiva, otalgia, que también es algo distintivo, anorexia y disnea. Y en cuanto a los signos, podemos tener sibilancias, estertores y roncos como hallazgos físicos comunes. Ustedes saben que pues, clásicamente uno distingue virus sincitial respiratorio como agente etiológico del cuadro de bronquiolitis, pero en el caso de neumonía también hay, digamos, unos factores de riesgo, como cuáles: la edad menor de 6 meses, las enfermedades pulmonares subyacentes, ya sea la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística, los niños cardiópatas, en niños con asma, y también en adultos mayores, que más adelante el doctor lo comentará. Cuando ve uno casos graves, generalmente está asociado a neumonía de células gigantes, hasta en un 10% de los casos, y también puede haber coinfecciones con otros virus que pueden ser tanto respiratorios como no respiratorios, por ejemplo, adenovirus, Epstein-Barr y citomegalovirus. En general, en el huésped sano, el sincitial pues causa enfermedades del tracto respiratorio superior, bronquitis, traqueitis, bronquiolitis y neumonía. Y los síntomas del tracto respiratorio superior, como la coriza y la faringitis, generalmente preceden a la afectación del tracto respiratorio inferior. Los pacientes que tienen neumonía por sincitial suelen presentar fiebre, tos que es no productiva, ya lo mencioné, otalgia, anorexia y disnea. Y por último, en cuanto a sincitial, la neumonía y la bronquiolitis a menudo son difíciles de diferenciar y ambas pueden asociarse con sibilancias, estertores e hipoxemia. Son muy comunes tanto la disnea como la tos, hasta en el 80% de los casos. En cuanto a cómo diferenciar clínicamente sincitial e influenza, el sincitial se asocia más a menudo con rinorrea, con producción de esputo y sibilancias, y menos frecuentemente con molestias gastrointestinales, que ya lo mencioné en influenza, es 1/4 de los casos, y fiebre, que es menos que lo que uno ve en influenza. Cuando uno ve huéspedes inmunocomprometidos, la afectación puede ser también diversa. Puede haber cuadros de fiebre, tos, rinorrea, congestión nasal, dificultad respiratoria, y también puede llevar a cuadros de falla ventilatoria. Eso para hablando de otras edades. El comportamiento clínico, entonces, luego de la pandemia, ya sabemos que ha habido un aumento significativo de casos de infecciones respiratorias virales de mayor severidad. El advenimiento de pruebas moleculares ha permitido lograr una mejor caracterización clínica de los diferentes agentes etiológicos. Se recomienda pues la realización de estas pruebas a aquellos pacientes de alto riesgo que se beneficien de antivirales o antibióticos, y a partir de la clínica, de los paraclínicos y de las imágenes diagnósticas, pues debemos propender por el uso racional de antibióticos, que es otro de los grandes objetivos de esta red, y es que podamos nosotros ser más precisos a la hora de formular un antibiótico y de tratar de disminuir la selección de bacterias multiresistentes. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias al doctor Patiño. Le doy paso a la doctora Laura Mendoza con el tema complicaciones. Bueno, muy buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a continuar conversando sobre
como el efecto que tienen estas infecciones respiratorias en general en la población pediátrica. Y precisamente, si ahorita recordábamos lo que nos mencionaba el doctor Patiño, miren cómo definitivamente el espectro de manifestaciones de estos virus respiratorios o esos targets, esos blancos de esos virus respiratorios es súper amplio. Yo puedo tener virus ocasionando resfriado común, faringitis, laringotraqueitis, bronquiolitis, neumonía. Y las siguientes diapositivas realmente, por términos del tiempo, me quise centrar básicamente en una sola cosa, y es haciendo referencia básicamente a bronquiolitis. Entonces, revisando la literatura, básicamente, ¿qué es lo que nosotros encontramos o qué es lo que nosotros estamos habitualmente familiarizados? Número uno, estos pacientes que presentan bronquiolitis, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva nos muestran la ocasionada por el virus sincitial respiratorio, puede ser secundaria o puede ocasionar estancias prolongadas, pueden tener un mayor score de severidad, me pueden generar un incremento en esos requerimientos de oxígeno suplementario, y ese oxígeno suplementario puede de pronto administrarse por medio de cánulas de alto flujo, por medio de CPAP. Hay pacientes que incluso requieren ventilación de alta frecuencia, circulación extracorpórea, etcétera. Necesitan administración de líquidos endovenosos, alimentación enteral e incluso, acorde con la severidad, van a requerir admisiones a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, eso es lo que habitualmente nosotros podríamos esperar como complicaciones de esta bronquiolitis. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que yo les quería traer en las siguientes diapositivas? Como aquellas otras complicaciones a las que por lo general no estamos nosotros acostumbrados a ver, a buscar, a pensar. Entonces, ¿qué encontramos? Número uno, definitivamente hay un porcentaje de pacientes que pueden fallecer debido a una bronquiolitis aguda. En esta serie fue un estudio de corte retrospectivo realizado en México. Si nos damos cuenta realmente el tiempo corto, de octubre a diciembre del 2022, pacientes hospitalizados debido a un diagnóstico de bronquiolitis independientemente del grado de dificultad respiratoria, siendo en total reclutados 436 niños, de los cuales hubo 5 muertes, y generando un dato de una tasa de mortalidad de 2.1 por 1010 personas. Entonces, una vez más, no solo es aquel paciente que se hospitaliza, que está en la unidad de cuidados intensivos, sino que incluso hay riesgo de morir. Es bajo en comparación a otras enfermedades infecciosas, pero existe. ¿En quién sobre todo? En aquellos pacientes menor de 2 años, en especial en el paciente menor de 6 meses, y sin duda alguna, la mayoría de estas muertes ocurrieron en las primeras 96 horas de estancia hospitalaria. El otro punto importante que les quería traer, teniendo como base este artículo, es algo relacionado con esa probabilidad estimada de supervivencia. Por lo general, los pacientes nosotros esperamos pues esa estancia sea corta, pero hay pacientes que debido a las complicaciones presentan una prolongación en dicha estancia. Y miren cómo se va disminuyendo esa probabilidad de supervivencia a medida que se incrementan los días de estancia del paciente, pasando de un 99.8% al día 3 hasta un 69.4% en el caso de 28 días de estancia. Ahora, siempre que pensamos nosotros infección respiratoria, en este caso bronquiolitis, solemos ubicarnos básicamente en complicaciones a nivel de este tracto respiratorio. Pero resulta que este tipo de infecciones también me generan una afectación multisistémica. Per se, por la enfermedad o en su defecto, ¿verdad? Debido al uso de ciertos dispositivos. De esa manera podemos ver cómo no solamente la función pulmonar en el evento agudo se altera, sino también la función cardíaca. Y miren cómo adicionalmente a eso les mencionan que estos pacientes, en especial los que requieren ventilación, van a tener una peor función sistólica del ventrículo derecho, unos peores parámetros a nivel de esa función diastólica de dicho ventrículo, también del ventrículo izquierdo, y también van a tener un incremento en ciertos marcadores como lo es el péptido natriurético atrial. Y sin duda, esos pacientes que tienen un incremento en este marcador van a estar asociados con un peor resultado a corto plazo. Pasando a otros sistemas involucrados, resulta que el hígado también eventualmente se me va a afectar en pacientes con bronquiolitis aguda. Muchas de estas afectaciones son de curso agudo. Una vez superado el episodio, dichos valores alterados
empiezan a normalizarse. Y siendo menos importante, tenemos también afectación renal. De esa manera, nosotros observamos en esta publicación cómo inician con este mensaje, y es que muchas condiciones pediátricas van a estar asociadas con una injuria renal aguda, que previamente ya se había identificado que algunos pacientes con bronquiolitis, no solamente aquellos hospitalizados en sala general, sino también aquellos pacientes que finalmente requerían la admisión a una unidad de cuidados intensivos pediátricos, presentaban una injuria renal aguda como complicación. Pues bien, ellos ¿qué documentaron? Documentaron que sí, efectivamente en esta corte de pacientes que fue de 139, aproximadamente en 15 hubo afectación, constituyendo un 11% aproximadamente de los pacientes. Es decir, un 11% de los pacientes desarrollaron una injuria renal aguda durante ese curso de bronquiolitis. Adicionalmente a eso, hicieron un análisis entre si estaban afectados por sincitial o no, y resulta que aquellos pacientes que presentaban virus sincitial respiratorio positivo, esa falla renal incrementó incluso hasta en un 17.6%. Ahora, saliéndonos un poco de lo agudo, ¿verdad? ¿Qué otras cosas se han descrito? En esta publicación hacen un análisis, ¿verdad?, de qué ocurrió con ese paciente aproximadamente un año posterior a estar hospitalizados. Y miren lo que nos mencionan, haciendo referencia básicamente a ese porcentaje de readmisiones. Un 6% hubo necesidad de ser readmitidos a los 30 días del evento y aproximadamente un 20% hubo necesidad de ser admitidos en ese primer año posterior al proceso infeccioso. ¿Quiénes fueron los pacientes que tuvieron una mayor probabilidad de ser readmitidos? Aquellos pacientes que fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos y que adicionalmente a eso requirieron el uso de ventilación mecánica. Esto es en términos de readmisiones al hospital. Y miren cómo llama a la atención, digamos que no solamente nos estamos de pronto como involucrando en problemas físicos, sino que definitivamente cada vez nos estamos preocupando más en esa afectación de la calidad de vida, no solamente en el caso de que es bronquiolitis, sino por muchas otras enfermedades. Y acá, básicamente, ¿qué es lo que realizan? Realizan una escala, ahí está el nombre, la cual buscaba evaluar esa calidad de vida en aquellos pacientes que hubieran presentado un episodio de bronquiolitis. En total, se aplicó la escala a 34 niños, quienes tuvieron una edad media de evaluación de 7.6 meses. Y básicamente, ¿cuáles fueron los hallazgos significativos? Que estos pacientes presentaron problemas a nivel gastrointestinal, puntualmente haciendo referencia a problemas estomacales, y adicionalmente a eso nos describen problemas pulmonares. Y es que sin duda, haciendo referencia a esos problemas pulmonares, muchos de estos datos ya nos hemos venido familiarizando en el tiempo. Y es que estos pacientes que desarrollan bronquiolitis, en especial aquellos pacientes que lo desarrollan a edades más tempranas, aquellos pacientes que tienen comorbilidades o aquellos pacientes que esa severidad del episodio fue alto, se ha asociado como a largo plazo presentan cambios en esas pruebas de función pulmonar. Aquí puntualmente nos mencionan cómo hubo una disminución en esa BEF1 y en esa relación entre ese BEF1 y en esa capacidad vital forzada. Entonces, nos vamos dando cuenta como ese impacto en otros sistemas, ¿cierto? Y sí, ahorita Iván, por ejemplo, nos lo mencionaba, existe ya una relación entre bronquiolitis y el desarrollo de asma a largo plazo. Este es un programa en el cual básicamente se realizó seguimiento en aquellos pacientes que habían presentado episodios de bronquiolitis grave, y miren cómo de esos pacientes que finalmente fueron elegibles, 11.762, el 15% desarrollaron asma aproximadamente antes de esos 12 años de edad. Y sin duda alguna, el 24% de esos pacientes presentaron un antecedente de haber sido hospitalizado debido a ese episodio de bronquiolitis. Ahora, en términos generales, estamos hablando de bronquiolitis como entidad y no hemos mencionado gérmenes en particular. ¿Qué nos muestran?
rinovirus, sincitial. ¿Por qué es importante mencionar sincitial? Porque sincitial es el principal patógeno asociado con este cuadro, pero sin duda alguna existen un gran número de virus que me pueden ocasionar dicha enfermedad. Y puntualmente, haciendo referencia al rinovirus, que también no lo mencionaba Iván antes, miren cómo también se ha asociado no solamente el desarrollo de asma, sino también a sibilancias recurrentes. Cuando nosotros hablamos de complicaciones y de pronto tratando de recordar lo que nosotros estudiábamos en pediatría, ¿cierto? Siempre había una entidad que nos la mencionaban a cada rato y era bronquiolitis obliterante. Y de los mensajes que yo siempre me quedé en la mente es que bronquiolitis obliterante era igual a adenovirus. Pacientes que desarrollaban bronquiolitis por adeno tenían la posibilidad de desarrollar como secuela, ¿verdad?, cambios asociados a esta bronquiolitis obliterante. Y básicamente, ¿a qué hace referencia? A una forma rara y grave de enfermedad pulmonar crónica que va a ser secundaria a una injuria infecciosa de ese tracto respiratorio inferior. Como les decía, para mí el término bronquiolitis obliterante era igual a adenovirus, y sí, es así, ¿cierto? Dentro de esos factores de riesgo que están ya estudiados, que están documentados en la literatura, nos describen cómo esa infección por adenovirus está fuertemente asociada con el desarrollo de esa bronquiolitis obliterante posinfecciosa. Pues bien, resulta que no es el único agente. ¿Sí? Ahorita hablábamos de sincitial, hablábamos de rinovirus, ¿sí? Ahora les estoy mencionando adenovirus y también existen otros virus que me pueden desarrollar esta complicación, como lo es influenza, como lo es parainfluenza, como lo es metaneumovirus e incluso otros patógenos como lo es Mycoplasma pneumoniae. Recientemente se ha descrito un incremento en el caso de este patógeno, sarampión, legionela, bordetella pertussis, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, citomegalovirus en los pacientes trasplantados de pulmón y sin duda alguna SARS-CoV-2, que ha estado involucrado en muchas de estas complicaciones de procesos respiratorios. Y precisamente haciendo referencia a este germen que ahorita les mencionaba, que era el adenovirus, que era lo que realmente cuando uno revisa la literatura nos menciona. Nos mencionan como sin duda alguna el principal sitio que me va a generar manifestaciones clínicas va a ser el tracto respiratorio. Ahorita el doctor Patiño nos decía que existen algunos serotipos que pueden estar implicados en otras localizaciones, queratoconjuntivitis, manifestaciones gastrointestinales, síntomas del tracto urinario. Pero, ¿qué es lo que se ha encontrado adicionalmente a eso? El desarrollo de esta bronquiolitis obliterante posinfecciosa. Y resulta que no es la única complicación que se puede dar, porque también los pacientes me pueden desarrollar síndromes hemofagocíticos e incluso pueden fallecer. Haciendo referencia puntualmente y retomando la diapositiva anterior, esa bronquiolitis obliterante posinfecciosa resulta que no solamente va a estar asociada eventualmente con esa infección por adeno, sino que también se han descrito otros factores de riesgo independientes para su desarrollo, como lo son la ventilación mecánica, el uso de esteroides endovenosos, el hecho de que ese paciente permanezca febril durante una mayor proporción de tiempo y el género masculino. Y finalmente, no siendo menos importante, miren cómo ahorita que les estoy hablando de esas complicaciones, en término agudo, no solamente les mencionaba pulmón, les mencioné corazón, les mencioné hígado, les mencioné riñón. Eventualmente a largo plazo, el desarrollo de esos cambios a nivel de la función pulmonar, el hecho de que el paciente tiene riesgo de desarrollar sibilancias recurrentes, el hecho de que el paciente desarrolle asma, enfermedad pulmonar crónica, en el caso, por ejemplo, de esa bronquiolitis obliterante, sino que adicionalmente a eso, esas secuelas, esa afectación a largo plazo también se ha descrito desde el punto de vista neurocognitivo. Y precisamente eso es lo que vemos en este artículo, en el cual básicamente tomaron un grupo de pacientes, lo siguieron a largo plazo y empezaron a evaluar diferentes aspectos. Una escala de inteligencia, ¿sí? Cómo estaba la atención, cómo estaba la memoria y qué fue lo que encontraron. Que estos pacientes que requirieron admisión a la unidad de cuidados intensivos presentaron una menor puntuación en esta escala de inteligencia. Adicionalmente a eso, un pobre desempeño, no solo en las funciones neurocognitivas como lo era la velocidad y la atención, sino también en la memoria verbal.
Es decir, el universo de realmente de complicaciones que se dan es súper amplio y cada día hay más interés en tratar de documentar esa afectación que podemos encontrar en una sola enfermedad, en este caso, bronquiolitis. Entonces, esta era la información que les quería traer el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Mil gracias, Laura. Muy interesante todo lo que nos has hablado y hasta este momento creo que hemos cumplido uno de los objetivos principales de este webinar y es mostrar hasta dónde pueden llegar los virus. Le voy a dar la entrada al doctor Sebastián para terminar esta serie pues, de conferencias y poder finalizar con las preguntas. Pues no tenemos audio. Hola, buenas noches. Ya. Bueno, les agradezco inmensamente esta cordial invitación. Para mí es un honor poder compartir estos minutos restantes, agradeciéndoles el tiempo y el espacio a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y vamos a hablar pues, de un comportamiento, cómo es el comportamiento de estos virus respiratorios en los adultos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿será que estamos en el lugar equivocado? ¿Será que este internista de qué probablemente nos puede hablar en estos minutos restantes? Pero les recuerdo que muy amablemente la doctora Claudia lo mencionó hace un momento y es precisamente que somos parte de una familia y esa familia, estos niños tienen familia, tienen sus papás, tienen sus hermanos, tienen abuelos, tíos y demás familiares que sin ninguna duda van a tener un impacto significativo en lo que tiene que ver con la patología viral. Pero también nosotros, importante, como trabajadores del área de la salud, tenemos una condición y unos factores de riesgo muy definidos para este tipo de patologías. De manera que, vamos a centrar en estos 4 temas rápidamente. Sin ninguna duda, es necesario hablar muy rápidamente, hacer un recorderis muy rápido de lo que significó SARS-CoV-2 para nosotros, algo de epidemiología de los otros virus respiratorios, la carga de enfermedad que implica para el adulto y algunas conclusiones sucintas. Respecto a SARS-CoV-2, la palabra pico la vivimos los adultos, desafortunadamente, durante este trasegar de estos años, con esta gráfica, con estas imágenes, en las que, pues, desafortunadamente, casi 140.000 compatriotas tuvieron el desafortunado deceso, desenlace de esta enfermedad, entendiendo que un porcentaje muy alto de mujeres, hombres, distribuidos en diferentes grupos etarios, y vemos cómo esta patología específicamente para los adultos representó en grupos entre los 30 a 60 años los mayores desenlaces afortunadamente para nuestros compatriotas. Pero asimismo tenemos información respecto a casos de trabajadores de la salud, casi 80.000 colaboradores, colegas, amigos que tuvieron la desafortunada necesidad de vivir en experiencia propia este tipo de condición de enfermedad, donde desafortunadamente pues tuvieron las complicaciones que muy bien vamos a resaltar y que conocen ustedes adelante en la presentación. Y este tema también lo vimos hablando y vinculando con el tema de proba de uso de antibióticos, porque sabiendo que la información que tuvimos en algunos de los picos de la enfermedad, la coinfección se presentaba en 3.5%, se presentaba una coinfección secundaria en el 14%, pero la tasa de prescripción de antimicrobianos superó el 80% en muchas de las series. Esto, llamativamente, e insisto, lejos de tener la manera de poder manipular y manejar este tipo de pacientes con condiciones y enfermedad viral, a como con toda certeza la amplia experiencia que tienen ustedes en el desarrollo de este tipo de enfermedades para sus pacientes. También vimos un detalle adicional, son las enfermedades oportunistas que empezamos a documentar en los pacientes con infección COVID-19. Recordemos que el tratamiento eran dosis altas, son dosis altas de esteroide, específicamente dexametasona, y eso con el pasar de los días relacionado a la estancia hospitalaria llevaba a condiciones y a factores de riesgo para patógenos como tuberculosis, como Aspergillus. En algunas series mundiales se encontraron casos de temporales. Los pacientes que quedaban con secuelas de la enfermedad desarrollaron también otro tipo de patógenos oportunistas que se fueron dando y presentando más adelante. Entonces, también tuvimos este incremento significativo de enfermedades oportunistas. Pero también vimos el incremento, cómo se generó ese impacto en la manifestación de los patógenos y de la resistencia antimicrobiana de las bacterias. Vemos cómo se incrementaron comparativamente en los casos donde teníamos experiencia en enfermedad señal influenza,
en similitud de influenza respecto a COVID-19, como tasas que superaron los casos de Acinetobacter baumannii resistente carbapenémico por encima del 500%, producción de beta-lactamasas, lo que sabemos de gérmenes resistentes a carbapenémicos, y es así como posteriormente sobre el 2021 se empieza a conocer y a dar esta información respecto al incremento de las combinaciones de carbapenemasas que seguramente en sus hospitales lo están viviendo en el día a día como complicación a todo esto que desencadenó COVID-19. No solamente circularon o no solamente se presentó enfermedad respiratoria en los adultos por COVID-19. Estas gráficas y a propósito de una publicación colombiana en una cohorte de pacientes de la costa Caribe, donde se encontró con infección y la presencia de otro tipo de virus, específicamente pacientes mayores de 18 años, rinoenterovirus, y en pacientes con neoplasia hematológica de órganos sólidos como rinoenterovirus y sistema respiratorio, marcaron la pauta en el tema de las coinfecciones en este tipo de pacientes. De manera que, tratando de trabajar de un lado el SARS-CoV-2 e incluyéndonos un poco, involucrándonos en la epidemiología que tenemos de patología respiratoria, desafortunadamente los datos de los que podemos tener información de manera en tiempo real, como quisiéramos muchas veces, no la tenemos desafortunadamente. Y es como, por ejemplo, para nuestra ciudad, el boletín epidemiológico actualizado a la semana 45 del 2023 es el que se encuentra para hacer la consulta. Entonces, nuestra invitación, y precisamente lo que mencionaba don Felipe al inicio, esta red lo que pretende es que generemos esa cantidad de información en tiempo real para que no solamente la información que ha sido muy valiosa para la toma de decisiones de la población pediátrica, también la podamos tener para la población de adultos, de lo que, como estamos mirando, están en incremento de los casos para este tipo de patógenos. Las gráficas que desafortunadamente tenemos un poco desactualizadas, pero el comportamiento de la enfermedad viral, hablando de Bogotá, cómo se ha manejado, cómo se presentó precisamente esa circulación de los virus. Para este momento, los canales endémicos de morbilidad para enfermedad respiratoria para niños menores de 1 año, realmente en zonas de seguridad, para menores de 5 años, zona de seguridad para lo que conocemos de ese canal endémico, pero para la población general, lo que estamos viendo específicamente en estas primeras semanas epidemiológicas de los adultos es que estamos en un incremento precisamente de esos casos, y estamos en una zona, por ejemplo, cercana a la zona de alerta, en este caso de canal endémico por morbilidad. Lo mencionaba don Felipe con el tema de las herramientas de los servidores y los software que queremos obviamente extender esta invitación para que esta información que se los discutió y lo mencionó don Felipe en la primera parte de la charla respecto a los datos en pediatría, vemos cómo un proxy de lo que puede ser el global, que pudiese ser lo que no corresponde a población pediátrica, también se puede hacer un recuento y una evaluación respecto a las diferentes semanas, específicamente y llamativamente el comportamiento de influenza H1N1, cómo se ha venido incrementando de manera sostenida y se ha mantenido en estas primeras semanas epidemiológicas, tanto para ustedes como para la población general. Canales endémicos de consulta externa de urgencias para infección respiratoria que se ha mantenido, esto es entre las últimas semanas de todo el transcurso de 2023 y lo que llevamos de 2024 en el canal censo del 2018, el canal endémico por hospitalización en enfermedad respiratoria, y acá vemos cómo el canal para pacientes mayores de 60 años se encuentra en zonas de alerta, precisamente y de la mano a lo que estamos viendo, que este tipo de patógenos virales ha desencadenado, aumenta la consulta de los servicios de urgencias de hospitalización, pero lo que sabemos hasta este momento es que para unidades de cuidado intensivo, salvo algunas situaciones o algunas instituciones en particular, sí se han incrementado estos casos. No con criterios específicos de diagnosticado, pero pacientes bastante enfermos, principalmente, como les he mencionado, para virus influenza. Circulación viral identificada en las instituciones Centinela, las variaciones que se tuvieron entre las últimas semanas del año 2023 y las primeras, vemos significativamente para influenza H1N1, como ese porcentaje de casi 40% de variación entre la población mayor de 60 años refleja lo que estamos viendo en el tema de hospitalización. Respecto a la carga de enfermedad de estas enfermedades virales, es muy importante tener presente que el advenimiento de las diversas estrategias y terapias inmunosupresoras para el tratamiento de enfermedades oncológicas, enfermedades reumatológicas, enfermedades del tejido conectivo, que cada vez más se están
utilizando y se están prescribiendo van de la mano precisamente con esa carga de enfermedad que tienen este tipo de patógenos. Específicamente para adultos no hay una variada publicación o serie de artículos de publicación. Lo que tenemos son algunas revisiones que se han presentado, esta particularmente del año 2012-2013, donde se hizo un recuento de la infección viral en adultos, en lo que traducía o se manifestaba como enfermedad respiratoria. Vemos cómo pacientes con una alta carga de enfermedad, con un promedio de edad bastante mayor, por encima de los 60 años, como condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, los pacientes con enfermedad renal crónica, con enfermedad hepática, cáncer, en fin, tienen una alta, tuvieron en su momento una alta manifestación de este tipo de infecciones virales, y como los virus de influenza, específicamente adenovirus y las coinfecciones, tuvieron un mayor impacto en este tipo de desenlaces en los pacientes. Y vemos cómo en este análisis variado se ha encontrado la necesidad o el aumento en la admisión a unidad de cuidado intensivo y la necesidad de ventilación mecánica invasiva específicamente para los pacientes en los que se presentó infección viral. Dentro de las múltiples publicaciones internacionales que también tienen, digamos, algún sesgo desde el punto de vista con la infección y con la búsqueda de patógenos en pacientes adultos, se encuentran monoinfecciones, la mayoría de estas, con infecciones para adultos, en infección dual, rara vez con infecciones triples, en pacientes que requieren hospitalización. Y acá llamativamente tenemos la posibilidad de diferencia con los niños de tener mayores muestras desde el punto de vista del lavado broncoalveolar, entendiendo las dificultades y las necesidades que se puedan tener para la realización de este tipo de estudios. Para adultos, en esta cohorte que se realizó de 5 años en Estados Unidos, se encontró una tasa de coinfección donde el patógeno más relevante en este caso fue el rinoenterovirus. Otro tipo de estudios donde se evalúa la carga de enfermedad para el sistema respiratorio. Este estudio me llamó la atención, 1.530 estudios donde se incluyeron 95 en una cohorte de 1970 a 2017, y donde se documentó tasas de incidencia de infección respiratoria aguda diferentes en varios continentes, llamativamente una altísima tasa de incidencia en Estados Unidos de 190 a 254 por cada 100.000 habitantes, y la mayoría de estas, el virus sistema respiratorio representó hasta el 10% de la carga de enfermedad en adultos y al 14% de los pacientes con enfermedad crónica y de trasplantes. Dentro de las complicaciones que hemos visto de estos patógenos virales, las tenemos como causas infecciosas, la mencionó el doctor Patiño muy ampliamente, algunas coinfecciones que se pueden encontrar específicamente con virus influenza, pero también estas enfermedades que derivan de una estancia hospitalaria prolongada, que derivan de mayor tiempo de estancia en unidades de cuidado intensivo, pues va a impactar de manera significativa con un incremento de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y esto de la mano con los fenómenos de resistencia a los antibióticos que ya conocemos todos de manera muy amplia. Otras complicaciones, lo mencionó la doctora Laura, diferentes como la vasculitis, miocarditis, encefalitis, miositis, enfermedad renal. Lo mencionó respecto al tema de lo que sabemos en este momento del long COVID y algunas otras manifestaciones, específicamente con el tema de trastornos neurocognitivos a mediano y a largo plazo. Entonces son cosas que estamos viendo de manera muy frecuente en nuestros pacientes en las unidades y en los pacientes hospitalizados para adultos. De manera de conclusión, sin ninguna duda para nosotros marcó un impacto significativo SARS-CoV-2, la carga de enfermedad, identificar los pacientes o las poblaciones de riesgo, teniendo y trayendo de la mano un diagnóstico oportuno que tiene que ver con todas estas herramientas de diagnóstico molecular, de las que volvemos y ampliamos y extendemos esta invitación a que hagan parte de nuestra red viral, para que se pueda hacer de manera en tiempo real, tener la información clara, el análisis de datos para poder establecer precisamente cuáles son las pautas, y lo decía Iván, tratar de predecir esta altísima carga de circulación viral que probablemente también para los adultos podamos concomitarla, de hacerla de alguna manera significativa. Y sin ninguna duda, lo que en los adultos se nos olvida muchas veces es la actualización de los esquemas de inmunización. Recordemos que están viables, existen ese tipo de vacunas. Ustedes sin ninguna duda tienen mayor tiempo, mayor experiencia
de la cual es muy valiosa para que nosotros en la población adulta también podamos hacer estas intervenciones. Les agradezco mucho el tiempo de nuevo, no quise extenderme demasiado. No, nada, súper, Sebastián, gracias por lo que nos cuentas. En realidad, muy interesante. Voy a invitar a mis compañeros a que enciendan la cámara para estos últimos 10 minutos. Si podemos responder algunas preguntas que han realizado nuestros colegas que nos están viendo actualmente. Creo que yo estoy fascinada, a pesar de que hemos venido hablando de este tema durante toda nuestra vida. En pediatría es muy frecuente tener infecciones virales, pero muchas veces nos sentimos nos sentíamos frustrados primero porque no alcanzábamos a tener diagnósticos. De hecho, muchos colegas, ¿sí? Se preguntan si ahora tenemos más infecciones virales o es que tenemos más disponibilidad de diagnosticarlas y lo que estamos es abriendo los ojos ante lo que siempre se ha descrito en pediatría. Más allá de tener picos, es que tenemos más oportunidad de diagnóstico, lo cual para nosotros también es una ventaja porque ya podemos describir más específicamente el comportamiento de las infecciones virales en niños. Por otro lado, esa es como una primera pregunta y es si estamos viendo más infecciones virales o lo que estamos viendo es más diagnóstico por la disponibilidad que tenemos de pruebas. Ahorita les voy a dar la palabra. Por otro lado, también ese concepto de que las infecciones virales no son tan benignas como creemos, ¿sí? Siempre virus benignos autolimitados, pero en realidad las infecciones virales pueden ser incluso más graves que las infecciones bacterianas porque son más frecuentes en la edad pediátrica y están asociadas a complicaciones, como bien lo han mostrado, neumonía complicada, sepsis y otras complicaciones fuera de los órganos involucrados inicialmente en la fisiopatología de la enfermedad. Dentro de eso, es muy difícil diferenciar entre patología viral o bacteriana, sin embargo, que hacemos como una aproximación cada vez que podemos describir mejor los virus, ¿sí? Lo mostró Iván, todavía estamos cortos porque vemos esa asociación entre más consumo de antibióticos cuando hay mayor circulación de virus, o es que hay una mayor relación. ¿Cómo es esa relación de los virus con las bacterias? Es la segunda pregunta. Cuando hay más infecciones virales, también se disparan las infecciones bacterianas. ¿Cómo ha sido esa relación que ya ha sido descrita en otros escenarios de esa interacción que tienen los virus y bacterias? Esa sería la segunda pregunta. Por ahora, les doy la palabra para contestarlas. Iván, que tú manejas toda la parte epidemiológica. Yo creo que de si hay más virus o no por el diagnóstico, no. El pico, fíjense que es de esas cosas que en pediatría, y si uno le pregunta al papá, al tío de uno pediatra, dice, no, mire, el pico ha existido siempre. Lo que hace la diferencia hoy en día, yo creo que son dos cosas. Uno, saber quién lo produce. Entonces, fíjense que ya no es solo, y vean lo interesante, y es no solo sincitial, sino bien, miren los datos preliminares de viral, el papel que tiene Rino, pero el papel tan interesante que tiene metaneumovirus en esa aparente carga de enfermedad. En términos de magnitud no se compara, pero en términos de implicaciones clínicas seguramente sí. Entonces el mensaje sería eso, siempre ha estado. Ahorita estamos, como decía Jaime, ese débito, esa deuda inmunológica que ha hecho que veamos niños con adenovirus como los vimos tan dramáticamente enfermos, o micoplasmas que estamos viendo incluso derrames paraneumónicos con pruebas de PCR, porque nosotros veníamos viendo con infección adenomico, neumomico, no, ahorita vimos un mico puro y reconstruimos el caso y decimos sí debió ser mico, porque la placa es pura opacidad intersticial, no es la franca lobar. En relación a los virus, pues, y el origen bacteriano, este es uno muy importante para todos y es muy rápido. Acuérdense que en pandemia nos guardamos y desaparecieron los virus, pero también desapareció la neumonía lobar. Entonces, cuando se explicó por qué desaparecían las bronquiolitis, neumonía viral, fue muy fácil la explicación. Desaparecieron los virus porque no se transmitían. Pero cuando se intentó justificar por qué la neumonía lobar, cuya principal causa es el neumococo, no queda tan claro, porque acuérdense que el neumo está en la garganta y hacen hisopados nasofaringios y encuentran la misma cantidad de neumococo. Entonces dicen, ¿por qué desaparece la neumonía lobar? Y luego empezamos a salir, los niños empiezan a salir, empieza rinovirus y no se modifica la neumonía lobar. Aparece un poquito para influenza, no se modifica tanto, pero aparece sincitial y se modifica dramáticamente la neumonía lobar. Nosotros vimos, y aunque no está escrito en la literatura, pero lo vieron ahí, que aumentó adenovirus y aumentó la neumonía lobar. El mensaje de esto es que el neumo
requiere un factor de riesgo que son muchos que hemos visto, chiquito, fumador, etcétera, pero el virus es un desencadenante importante. No confundir esto como que a todo virus hay que ponerle antibiótico por si acaso, pero que el papel de los virus es fundamental en términos de la coinfección o sobreinfección bacteriana. Y el interrogante que los dejo es, imagínense entonces una estrategia que logre prevenir, contener o disminuir la infección y transmisión de los virus, el dramático impacto que tendrá adicionalmente en infecciones bacterianas, por ejemplo, neumonía por neumococo. Bueno, aquí en Cali yo quería comentarle, nosotros estamos viviendo un pico respiratorio intenso, hemos tenido muchísimos casos de COVID, de influenza, especialmente tuvimos también, estamos teniendo casos de micoplasma, y pues cuando nos reunimos hace unos meses, Iván y Claudia y Laura y todos recordamos que micoplasma aumentó en todo el país de forma dramática y con presentaciones que no eran las únicamente respiratorias, sino incluso se mencionaron otras presentaciones de complicaciones en sistema nervioso central, entre otras. Entonces, yo creo que el tener la herramienta en este momento, por ejemplo, para la clínica Valle de Lili en este momento, el principal agente que está siendo detectado es COVID, ¿sí? En esta última semana. Entonces, hace una semana era adenovirus, era influenza, y hace 2 semanas tal vez era, o hace 3 semanas era micoplasma, o sea, y ha venido cambiando, así como lo dice Iván, de una forma dramática en la velocidad de reemplazo, ¿sí? Pero fíjense que ahora otra vez tenemos COVID, ¿y qué pasa con las coberturas de vacunación contra COVID? ¿Y qué pasa con las vacunas? Para no ir de pronto más allá, y Claudia tiene tal vez más información. Estamos ante una situación crítica en este momento de influenza que está circulando activamente y no hay vacuna, ¿sí? Hay muy pocas vacunas contra influenza en este momento. Entonces, toda esta epidemiología que ya lleva varios años cambiando desde la pandemia, pues yo creo que sí obliga a evaluar muy bien, por ejemplo, qué hacer con la vacunación. ¿Será que es conveniente empezarla como la venimos haciendo o retrasarla un poquito más para que en este momento haya disponibilidad de vacunas? Yo me acuerdo que antes de la pandemia, en 2019, diciembre, fue otro pico de influenza, antes de la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Y en este momento COVID, prácticamente las tasas de cobertura de vacunación son muy bajas, tanto en población adulta y en población pediátrica son malísimas. Entonces, yo creo que toda esta información que tenemos ahora disponible y ver cómo se está comportando clínicamente los pacientes, pues ayuda a tomar decisiones en salud pública, que es yo creo que el objetivo grande de desarrollar este tipo de iniciativas de esta red. Muchas gracias, doctor Patiño. Incluso esa era una de las preguntas que tenía a continuación que le iba a hacer a la doctora Laura, pero creo que te adelantaste en la respuesta. Y es muchas veces nos preguntan o nos cuestionan, ¿para qué quiero saber qué tipo de virus es el que tiene el paciente? Si al final es lo mismo. No hay un tratamiento para darle específicamente, es un gasto saber pues el agente etiológico, ¿para qué? ¿Para qué lo queremos hacer? Y creo que el abordaje o lo que has dicho anteriormente es que es importante también darle ese protagonismo a qué virus es, qué podemos hacer y no quedarnos con que pico de virus y ya, sino qué tipo de virus, qué estrategias pueden existir para prevenir ese tipo de virus, qué estamos haciendo al respecto. Y creo también que nos falta como médicos, como pediatras, como médicos de adultos, obstetras, bueno, en general, a todos los médicos nos falta concientizar a la población y decir, no, eso debe ser un virus, no, momento. O sea, siempre como que minimizamos el comportamiento de los virus, sino que es importante también que las personas, que la población en general sepan que los virus pueden causar enfermedad grave y que los virus tienen nombre y apellido y que hoy en día tenemos estrategias que pueden prevenir las infecciones virales, específicamente vacunas, anticuerpos monoclonales como existe actualmente en el mundo disponible para virus respiratorios sincitial y que sobre la mesa deben estar estas estrategias ya pensadas por lo que vamos a hacer para la población para prevenir enfermedad grave y muerte. No sé, Laura, si quieras decir algo más al respecto o damos como un cierre por la hora, cada uno con un mensaje. Sebastián, creo que tu aporte y el aporte de Viral para nosotros de tener también involucradas a personas que atienden adultos, mirarlo, como lo decía al principio, como infecciones respiratorias que afectan a lo largo de la vida. Algunos quizás
con presentaciones más graves de enfermedad, quizás la dinámica cambia, pero al fin y al cabo todos estamos en contacto todo el tiempo, tenemos familias, abuelos, nietos, y esto termina siendo una estrategia para todos, ¿no? Y además, lo resalto también, Iván, lo que decías, además los virus tienen impacto sobre el sistema de salud, sobre costos hospitalarios, estancia hospitalaria, o sea, todo lo que actualmente nos aqueja en el sistema de salud tiene muchísimo que ver con virus, entonces vemos esta red muy prometedora y extendemos nuevamente la invitación. Ahorita sé que, Iván, te voy a dar la oportunidad de cerrarlo como director de la red al final para que hagas como la invitación final y podamos darle cierre a este excelente webinar. Y por último, como ya les voy a dar la palabra, agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría, trabajamos en conjunto y de la mano esta estrategia hace parte, además de la Sociedad Colombiana de Pediatría, una visión también hacia la investigación y el diagnóstico de las enfermedades infecciosas en niños, pero además con el apoyo de la Asociación Colombiana de Infectología. Entonces les doy la palabra. Mil gracias por el espacio y van a estar escuchando muchísimo de Viral durante todo el año con otros actores también que vamos a estar acá informando para todos. Gracias. Lau. Pues básicamente el mensaje que quería retomar es la importancia de visibilizar, como bien lo mencionaron todos y cada uno de ustedes. Es momento de que nuevamente los virus retomen ese protagonismo, beneficios de la pandemia. Aprendimos a reconocerlos como gérmenes que me ocasionan cuadros graves, cuadros serios, cuadros que llegan a unidad de cuidados intensivos y que también generan muerte. Entonces, eso no solamente ocurre con SARS-CoV-2, también ocurre con sincitial, también ocurre con adenovirus, posiblemente también con metaneumovirus y con un sinnúmero de agentes que infortunadamente no lo tenemos tan en la mente en el día a día por un solo motivo, y es que no los estamos buscando. Entonces, sin duda alguna, esto ya no se hace solamente por fines epidemiológicos, sino que definitivamente es importante saber nombre propio, si es uno, si son dos, tres gérmenes lo que me están ocasionando el cuadro grave, el cuadro serio que tenemos en la unidad de cuidados intensivos o en su defecto en aquel paciente que tiene una enfermedad de base que me puede generar un mayor riesgo de empeorar. Mensaje es detectarlos, buscarlos y sin duda alguna hacerle seguimiento a esos pacientes teniendo en cuenta las complicaciones que ahorita les había mencionado. Sebas. Bueno, agradeciendo inmensamente de nuevo la invitación de la Sociedad Colombiana de Pediatría por este espacio y mi invitación es a vacunarnos como trabajadores del área de la salud. Creo que lo mencionaste al inicio, familia, 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 pero nosotros tenemos una responsabilidad gigante de enseñar con el ejemplo, y ese ejemplo tiene que ser con tener nuestros esquemas de vacunación al día. Entonces, si identificamos la imagen del inicio de la vivienda y el comercial, necesitamos al menos 3 o 4 refuerzos. Jaime. Sí, pues la invitación es a seguir atentos a lo que vayamos paulatinamente mostrando. La idea es que todos podamos estar visibilizando esta información casi que en tiempo real o muy cerca al tiempo real, porque pues los virus, así como hemos visto, cambian rápidamente su epidemiología y no es lo mismo lo que pasó en diciembre a lo que está pasando en este mes de enero. Yo creo que igual que lo que ha mencionado Laura, Sebastián, Iván y tú, Claudia, la idea es que reconozcamos que los virus siempre han estado ahí, que nunca los habíamos identificado más allá del virus sincitial. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba haciendo el posgrado de pediatría, lo único que podíamos saber era si era sincitial o no sincitial y así lo poníamos en los diagnósticos. Bronquiolitis sincitial positivo, bronquiolitis sincitial negativo y pare de contar. Y en el caso de las neumonías, todas eran bacterianas hasta que no se demostrara lo contrario, ¿cierto? Entonces ahora ya estamos viendo que no es así. Las neumonías muy probablemente tienen coinfecciones en buena cantidad de casos o pueden ser exclusivamente virales. Y en estos casos, pues no se necesita manejo antibiótico. Entonces es una herramienta que nos va a servir al PROA a contener el gasto en salud, a ser más conscientes nosotros como médicos a la hora de formular antibióticos. Entonces, ojalá haya más gente involucrada en nuestra red. Mil gracias. Iván, te doy la oportunidad de cerrar y mil gracias a ustedes por estar acá.
vamos a seguir trabajando con toda y súper motivados con todo este tema de virus. Súper, muchísimas gracias, Clau, y a todos ustedes. Pues estamos muy contentos porque esto es viral. Generación de conocimiento, transmisión de conocimiento, formas novedosas, innovadoras del análisis de la información, de la interpretación de los datos y un beneficio adicional a lo que usualmente estamos acostumbrados. Yo quisiera terminar diciendo que miren que más allá de saber cuál es, fíjense que viral lo que pretende como una obsesión de todos nosotros es darle identidad a cada uno de los virus. Miren que vimos cómo adeno aumenta y posiblemente no dispara o totea los servicios de urgencias, pero modifica los días de estancia. Miren cómo vimos cómo posiblemente sincitial no solo desborda los servicios de urgencia, modifica los días de estancia. Vimos cómo se modifican las complicaciones, consumo de antibióticos. Entonces, nuevamente el mensaje es, pensemos en los virus algo más allá de, ok, es IRA, es viral. Intentemos caracterizarlos. Vimos rinovirus se asocia más, aparentemente, fíjense, en 6 de 10 episodios relacionados con broncoobstrucción, son niños más grandes, y pensemos que viral en últimas lo que pretende es idealmente identificar y describir en tiempo real estos patrones de circulación, pero veámoslo adicionalmente como una herramienta que servirá a los clínicos, pero no solo a los clínicos, también a quienes toman decisiones en salud pública, administrativos, para que en últimas lo que nosotros quisiéramos cada vez más es, claro, tener estrategias de prevención, pero también prepararnos de mejor manera con formas objetivas, cuantificables, por ejemplo, a los picos respiratorios. Así que invitadísimos a Viral, muy contentos de haber compartido este espacio, todo el grupo, todo el equipo, y esperamos vernos pronto y que nos estén preguntando cómo hago parte de Viral. Luego profundizaremos, pero tendremos tableros de visualización, podremos consultar los datos, trabajo colaborativo, multicéntrico. Oiga, yo quiero trabajar más sincitial, yo quiero trabajar más adeno. La idea realmente aquí es que todos trabajemos, aportemos, contribuyamos y bueno, generemos evidencia y conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos y buenas noches. Nos vemos pronto hablando más de virus respiratorios. Chao, que estén muy bien. Gracias.